Dios le bendiga. Somos la familia Torres Soto, miembros de la Iglesia de la Alianza de Magnolia Gardens en Bayamón, y le damos la bienvenida a nuestro culto dominical. Ahora, nuestro pastor Fernando González con la oración de invocación. Bienvenido al culto. Vamos a orar para comenzar, pero te invito a que también consideres compartir el enlace de este culto con alguien. No podemos invitar gente a la iglesia porque no nos estamos reuniendo físicamente, pero sí le puedes dar acceso a todo lo que tú compartiste. Y si recibiste palabra de Dios y estás recibiendo bendición, compártela. En el nombre de Jesús, compártela. Envíale el enlace de este culto a alguien que necesita escuchar de Dios. Vamos a orar. Bendito y glorioso Señor, te pido que este tiempo que vamos a estar juntos sea un tiempo de bendición para cada uno de los que estamos participando de él. Te pido, Dios, que en este culto podamos nosotros expresarte alabanza y adoración sincera. Podamos, Señor, ofrecerte de nosotros mismos. Podamos, Dios, tener la mente clara, dirigida hacia el cielo, para así escuchar tu palabra y que tu Espíritu Santo en nosotros provoque algo especial en esta mañana. Bendito sea tu nombre. Yo te pido que haya salvación, que se manifieste en esta mañana. Te lo pido en el nombre glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Estamos gozosos de poder compartir este tiempo con ustedes. Sé, muchos atravesamos tiempos, situaciones, retos difíciles. Quiero animarles a permanecer en la roca de nuestra salvación, a la roca que es nuestro Dios, a permanecer con gozo, con labios llenos de gratitud y de alabanza. Nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es fiel. Permanezcamos con gozo, firmes en sus promesas, porque en nuestra debilidad Él se hace fuerte, se glorifica y su poder se perfecciona. Quisiera ahí donde estás pudiéramos tener un tiempo juntos de adoración a nuestro Dios. Amén. Te animo a levantar tus manos, a cerrar tus ojos y juntos adoremos al Señor. Señor, te glorificamos, te damos la gloria y la honra. Gracias porque tú eres santo, tú eres bueno, eres hacedor de maravillas, Dios de poder, milagroso. Señor, te amamos. Gracias por tantas bendiciones. Gracias porque tu fidelidad y tu palabra permanecen para siempre. Y no importando nuestra condición, nuestra situación, tú permaneces fiel, Señor. Y tú continúas proveyendo, sanando, libertando, restaurando para tu gloria, para tu honra. Gracias, Señor, por ser nuestro pastor, nuestro Dios todopoderoso. Gracias, gracias, gracias. Santo eres, Señor. Qué bueno es juntos poder adorar el nombre de nuestro gran Dios. Deuteronomios 7:9 dice: reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto de generación en generación. Nuestro Dios es fiel, es real, es justo, es verdadero. Amén. Y está con nosotros y cumple su palabra y sus promesas hoy, mañana y siempre. Confiemos y descansemos en Él. Aleluya. Ahora adoremos juntos. Mientras entonamos el coro, hay una fuente en mí. Luego nuestra hermana Sandra González tendrá una himnología especial. Y luego nuestro pastor Fernando González con la predicación. Adoremos. Aleluya. Dentro de mí.
que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí, díselo al Señor, que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Hay una fuente en mí, recíbelo. Hay una fuente en mí, recíbelo. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz se escuchó, en ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz y tu aliento a los planetas formando. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán. Con solo hablar, le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también.
Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, 1.000.000 de veces volveré a Eres quien salva, viniste por mí, peleaste por mi corazón. Allí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar, disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarlos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez, pues tu gracia no se puede comprender. Aunque se perdió, lo buscas otra vez. Hay un dicho muy conocido que dice, en guerra avisada no muere gente. Y esa es una gran mentira. Casi todas las guerras que han ocurrido en la historia se han anunciado, la guerra se ha declarado y como quiera, después del anuncio, miles de personas mueren. Ahora bien, algo que sí ocurre es que muchas personas escuchan los avisos de guerra y no se preparan porque no lo creen o por pensar que ya están preparados o por pensar que tienen otra cosa más importante que hacer. Algunos hacen preparativos incompletos, pensando que han hecho suficiente y luego se dan cuenta de que no estaban preparados. En fin, en guerra avisada sí muere gente y son muchos los que mueren. Lamentablemente esa es la triste realidad. Muchas situaciones en la vida, incluyendo las cosas malas, nos ocurren como resultado de decisiones que tomamos. Existen cosas que nos ocurren puramente porque pues, están fuera de nuestro control. Pero creo que la mayoría de las situaciones que nos ocurren en la vida vienen como consecuencia de decisiones que tomamos. En la vida nosotros experimentamos una gran cadena de eventos que se enlazan unos con otros en una secuencia de decisiones y las consecuencias de esas decisiones. A veces creo que quisiéramos imaginar que no es así, que más bien somos las víctimas de eventos que no podemos controlar. De hecho, la idea de los horóscopos es una propuesta que sorprendentemente muchas personas han creído y muchas vidas se influencian profundamente por las decisiones que hacen siguiendo las sugerencias de los horóscopos. Pero
al pensar lo que significa ese asunto del horóscopo, nos damos cuenta de lo absurdo que es su propuesta. El horóscopo dice esto: hay unas estrellas que se encuentran a millones de millas de la Tierra y esas estrellas, allá bien lejos, tienen la capacidad de influenciar los eventos personales de millones de personas acá en la Tierra, en esta región de la galaxia, simplemente por haber nacido en cierto periodo del año. Cuando lo decimos de esa manera, realmente nos damos cuenta que es una propuesta ridícula, absurda. Pero sin embargo, hay miles de personas que son inteligentes que han aceptado ese planteamiento. ¿Por qué será una cosa tan absurda a la misma vez tan popular entre la gente? Y creo que se debe a que no se quiere entender que lo que nos pasa se debe a nuestras decisiones, que somos responsables de las consecuencias de la manera en que vivimos. Y entonces nos creemos más libres cuando pensamos que la responsabilidad de lo que nos ocurre de esa manera por una influencia externa de esas estrellas que es inevitable. Piensa por un segundo lo absolutamente absurdo de la propuesta del horóscopo y sin embargo es una propuesta atractiva porque nos quita esa presión de darnos cuenta de que somos responsables, de que hay consecuencias por las decisiones que tomamos. La propuesta ahora dice así: las cosas que me pasan no son mi responsabilidad, es culpa de algo externo y no tengo realmente culpa. Muchas personas, aún los cristianos, quizá eliminan la palabra horóscopo de la propuesta, pero mantienen las premisas de esa propuesta. Me explico. Muchas veces se piensa que hay cosas externas fuera de nuestro control que son las responsables de lo que nos ocurre. Y no nos damos cuenta que somos personalmente responsables de las consecuencias de nuestras propias decisiones. No creemos en el horóscopo, pero nos creemos víctimas de fuerzas externas. Es más o menos la misma cosa. En el pasaje bíblico que vamos a examinar hoy, pienso que Pedro vivió y nos muestra una realidad. Y es de que somos responsables personalmente de ignorar las advertencias que Dios en su amor nos ha dado y que Él nos ha repetido y que Él insiste en recordarnos, pero que nosotros, por ignorar a Dios, nos hundimos cada vez más en una profunda secuencia de pecados cada vez más terribles. Sin embargo, qué bueno que el amor de Dios es tan grande que Él insiste en mostrarnos y recordarnos ese camino de regreso a la comunión con Él, un camino que se camina mediante el arrepentimiento y el perdón. Vamos a leer el pasaje bíblico que en esta mañana vamos a examinar. Se encuentra en Marcos, capítulo 14, los versículos del 53 al 72. Voy a dar lectura a todo el pasaje, que dice así. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose uno, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy.
y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Entonces Pedro, abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Permítanme orar. Bendito Señor. Primeramente te doy gracias por tu palabra, porque en ella hay testimonio de vida, hay testimonio de la vida de Jesucristo, de las palabras de Jesucristo. Y en ella encontramos la verdad. En ella encontramos palabras de salvación. Y yo te pido, Dios, que esta palabra tuya, inspirada por tu Espíritu Santo, Señor, profundamente toque el corazón de los que están oyendo, que toque mi corazón, que toque el corazón de mis hermanos. Señor, yo te pido que podamos entender el propósito tuyo, que podamos, Señor, vivir la vida que tú quieres que vivamos, que no nos quedemos silenciados, atrapados, ignorando nuestra conducta, sino que respondamos al toque de tu Espíritu cuando pecamos en arrepentimiento, Señor. Que tú sepamos, estás preparado para limpiarnos, para cambiarnos, para que podamos vivir una vida distinta. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos dé la fuerza para vivir esa vida. Gracias, Dios, por tu llamado. Gracias, Dios, por tu insistencia en perdonar. Bendito sea tu nombre. Gracias por ser como eres, Señor. Gracias por ser como eres, un Padre amante. Bendito Señor. Glorificamos tu nombre y oramos en el nombre glorioso, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. De las predicaciones anteriores, recordamos que en los versículos anteriores al pasaje que acabamos de leer, nos habla de cómo Pedro pensó que no le fallaría a Jesús. Cuando Jesús le anuncia a sus discípulos que a él lo van a arrestar y que ellos lo van a abandonar, Pedro olvidó cuán grande es el potencial que tiene él y de hecho que tenemos todos. Un potencial grande de pecar. Y de hecho, y Pedro empezó a decir que él no fallaría. Él se imaginó que era mejor que los demás apóstoles. Empezó a decir de una manera quizás hasta medio fanfarrona, que aunque los otros lo abandonen, él no lo va a abandonar. Sin embargo, cuando Jesús le indica que debe orar y velar, porque estaba en grande peligro, en un peligro espiritual, Pedro se echa a dormir, porque piensa que ya se había preparado, porque tenía un par de espadas. Con una de esas espadas es que Pedro imagina que va a defender a Jesús y en el momento del arresto le corta la oreja a uno de los sirvientes del sumo sacerdote. Jesús estaba voluntariamente entregándose, porque ese era el plan de salvación que él vino a cumplir.
Jesús no necesitaba la protección de una espada, pero Pedro no se preparó y Pedro no oró y Pedro lo que hizo fue dormir. Así que luego, en el momento del arresto, finalmente, igual que todos los demás discípulos, Pedro también huyó. Pedro abandonó a Jesús. Marcos 14:50 dice de una forma bien clara y bien corta: entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. En el pasaje bíblico que leímos hoy, dice que entonces Pedro siguió de lejos a los que arrestaron a Jesús. El verso 54 decía, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y estando sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Parece que Pedro habrá sentido como un cargo de conciencia de haber abandonado a Jesús después que le había dicho que no lo iba a abandonar. Pero aún todavía él no se ha dado cuenta que no está preparado para lo que vendría. Pedro no oró, no está preparado. Así que lo sigue de lejos. Y habiendo tomado la decisión de no orar, eso va a tener consecuencias en la vida de Pedro. Por un momento, Marcos, que es el que nos está relatando la historia, cambia entonces el foco de Pedro y nos pone a mirar entonces en la historia a Jesús. El sumo sacerdote busca cómo matar a Jesús, pero lo quieren matar de alguna manera que sea legal para que no se manche la reputación y la imagen que ellos tenían. Los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas eran los honorables de la comunidad, pero también eran los asesinos. Haciendo un juicio fraudulento, buscaron testigos que mintieran en contra de Jesús, pero los testigos no pudieron ni siquiera aún ponerse de acuerdo. Así que a ellos se les estaba cayendo el caso. Ellos estaban tratando de levantar una acusación con la que pudieran matar a Jesús y se les estaba cayendo. Así que el sumo sacerdote decide ir directo en contra de Jesús para ver si decía algo con lo que lo pudiera condenar. Y la Biblia nos dice que Jesús callaba y no respondía. Ese silencio de Jesús nos debe enseñar algo a cada uno de nosotros. El silencio es también una manera de hablar. El silencio habla claramente sobre confianza. El silencio habla sobre esperanza y también habla de sabiduría. Hay una gran sabiduría en el silencio, tanta que la Biblia dice esto en Proverbios 17:28. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es un entendido. Muchas veces nuestra mejor defensa es el silencio, pero qué difícil se hace para muchos de nosotros también dejar en silencio que nuestra defensa quede en las manos de Dios. Lamentaciones 3:26 dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Y muchas veces para nosotros es tan difícil. Hermano, mira, el que te quiere destruir va a seguir intentando destruirte, no importa lo que digas. Y nuestra gritería no ayuda a la paz ni tampoco trae salvación. El sumo sacerdote no toleró el silencio de Jesús. Así que volvió a preguntar. En el versículo 61 leemos que decía, Jesús, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? El sumo sacerdote hizo una pregunta directa. Él hizo una pregunta para la cual él ya sabía la respuesta. La pregunta que le hizo, en otras palabras, era, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú divino? Y el sumo sacerdote sabía quién era Jesús. El sumo sacerdote sabía cuál era lo que Jesús había predicado y cuál era esa predicación y cuál era su reclamo de quién él es. Así que Jesús le contestó con la verdad. En el versículo 62, escuchamos a Jesús diciendo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre
sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Yo soy uno de los nombres de Dios. Y entonces Jesús refuerza su respuesta como que Él es divino y que Él está cumpliendo la profecía del profeta Daniel. Jesús no deja ninguna duda de que Él es Dios. Y cuando declara su divinidad, la cual el sumo sacerdote ya sabía, el sumo sacerdote decide hacer una declaración en contra de Jesús. Los versículos 63 y 64. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Ese acto de rasgar sus vestiduras era una reacción en la que el sumo sacerdote estaba anunciando, pretendiendo estar ofendido. Y su ofensa, su respuesta, viene como un reflejo de que alguien ha ofendido a Dios. Es una reacción cuando él enfrenta que alguien blasfemó en contra de Dios. Los sacerdotes, los escribas, los ancianos, eran los que verdaderamente estaban blasfemando, insultando al Mesías, odiando al Hijo de Dios. Y sin embargo, cuando Jesús declara quién Él es, rasgan sus vestidos como reclamando que ellos eran los que cuidaban la reputación de Dios. Total hipocresía. Al final, la acusación en contra de Jesús fue haber dicho la verdad, mostrar su identidad. Jesús dijo quién Él era, contestó la pregunta directamente. Y eso fue lo que usaron como acusación religiosa para condenarlo a la muerte. Ellos estaban pensando en Levítico 24:16, que dice: el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. Así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Ellos lograron la meta inicial, que era acusar a Jesús por algo que sea digno de muerte. Pero todavía tenían un obstáculo. Para poder matar a Jesús, necesitaban mentirle al gobierno romano, a Poncio Pilato, para que entonces sea el gobierno romano el que condene a muerte a Jesús por violar alguna ley romana. Pero Jesús nunca violó una ley romana. De hecho, él nunca violó ninguna ley judía tampoco. Pero esos detalles van a ser parte de un sermón futuro. Así que no voy a seguir abundando por ahí. Marcos, entonces, en este relato, pone su mirada sobre algo aterrador. Marcos explora en este momento la verdadera apariencia del pecado. ¿Cómo es que se ve el pecado de verdad? Aquellos sacerdotes estaban mostrándose como gente honorable, con ropas religiosas, que los distinguían de la gente común, porque ellos eran los elegidos por Dios para cuidar la ley. Ellos cuidaban la integridad de la Biblia. Aquellos estaban presidiendo un juicio que pretendía ser justo. Ellos pretendían estar haciendo la aplicación justa de la ley de Dios. Tenían una fachada increíble. Ellos rasgaron sus ropas por supuestamente buscar proteger la reputación del nombre de Dios. Pero ¿cómo es que realmente se ve el pecado de aquellos hombres? Entonces, en el relato de Marcos, aquellos hombres, Marcos nos relata que comenzaron a mostrar la verdadera apariencia del pecado, de cómo es el pecado en contra de Dios. Como si de repente hubiese habido un velo que se abre y empezaron a mostrar lo que realmente había. Marcos escribe un versículo, que ese versículo es pivotal, es central, es parte integral necesaria para que entendamos el mensaje del Evangelio. Marcos 14:65. Y algunos comenzaron a escupirle
y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Aquellos hombres le dieron rienda suelta al odio que tenían en contra de Jesús. De esa manera es que el pecado se ve realmente. El pecado no es simplemente un hipócrita que se rompe las vestiduras a sí mismo. El pecado realmente es una serie de acciones conscientes que se hacen en contra del Hijo de Dios. Una serie de acciones conscientes que se hacen en contra de la obra de salvación de Jesucristo. Escupirlo. Cuando estaban escupiendo a Jesús, le estaban denigrando como si Jesús fuera basura sucia, como si Jesús fuera algo que van a descartar. Es cubrirle la cara y darle puños. Denigrar a Jesús, quitándole la capacidad de ni siquiera prepararse para el golpe, para crear en él ansiedad y aumentar así el dolor. Decirle profetiza. Ridiculizar así la misión de amor de Jesucristo y ridiculizar así el hecho de que Jesús hablaba de parte de Dios. Eso es profetizar. Profetizar es hablar de parte de Dios. Y lo que estaban diciendo es, tú no hablas de parte de nadie. Y de hecho, lo que estaban es ridiculizando la misma voz de Dios. Profetiza. Y al final, abofetearlo, denigrarlo como recompensa de su calma, su paz y su silencio. Una expresión última de odio, abofetearlo. Cuando nosotros pecamos, nosotros estamos realmente escupiendo a Jesús, aunque lo hagamos con las ropas bonitas. Cuando nosotros pecamos, nosotros buscamos aumentar el dolor a Dios mismo. Cuando nosotros pecamos, ridiculizamos la obra de Cristo y el mensaje de su evangelio. Cuando nosotros pecamos, estamos abofeteando al Salvador. Y aún así, Jesús nos ama. Aún haciendo esto, Jesús nos ama. Jesús me ama. Y Jesús te ama a ti también, aún así. Pero nosotros somos peores aún. Marcos entonces regresa su mirada a Pedro, porque Pedro nos va a mostrar la consecuencia de no arrepentirnos. El pecado sin arrepentimiento trae consecuencias peores cada vez, pero Dios siempre nos muestra el camino del arrepentimiento. Jesús le había dicho a Pedro, ya se lo había dicho, que aquella noche él lo iba a negar 3 veces antes de que el gallo cante 2 veces. Y entonces Marcos mira bien de cerca a Pedro. Los versículos 66 al 68 dicen esto. Entonces Pedro, abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirando le dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Pedro niega a Jesús mintiendo. Y eso es algo que debemos notar. Porque al diablo se le llama homicida y mentiroso. Pero es interesante que la Biblia no lo llama el padre del homicidio, pero sí lo llama padre de mentira. Padre de mentira. Y fue con mentiras que Adán y Eva buscaron negarle a Dios su desobediencia. Desde el principio el hombre hemos estado mintiendo. Y ahora Pedro negó a Cristo y lo negó con mentiras. En Puerto Rico, la mentira
es algo que nosotros, ay Dios mío, hasta ignoramos. La mentira ya se considera una herramienta social, una expectativa política, un recurso de defensa que es aceptable. Y el diablo es el padre de mentira. Inmediatamente, después de la mentira de Pedro, el gallo cantó. Y eso yo creo que es algo significativo también. Pedro mintió la primera vez y ahí, con la primera mentira, cantó el gallo. Sin embargo, parece que la mente de Pedro estaba tan absorta en las cosas que estaban alrededor de él, que allí él olvidó las palabras de Jesús. Jesús le había dicho esa misma noche que había una relación entre su negación y el canto del gallo. El gallo cantó, él siguió, como que aquí no pasó nada. El gallo cantó y Pedro estaba muy preocupado como para recordar lo que Jesús había dicho. Jesús le había dado a Pedro la señal del canto del gallo para que recuerde que va a negarle. Pero en aquel momento, Pedro no prestó atención a la advertencia de Jesús, no la recordó, ni siquiera prestó entonces atención a aquella señal que Jesús le había dado. La segunda vez que enfrentan a Pedro, nuevamente Pedro recurre a la mentira. Esa fue su defensa y niega nuevamente a Jesús por segunda vez. La tercera negación de Pedro la encontramos en el versículo 71, que dice esto. Entonces, él, ese es Pedro, comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este nombre de quien habláis. En su tercera negación, Pedro se hundió más profundo. Maldijo a Jesús. Hizo blasfemia. Y mintió por tercera vez. Cada vez que se peca sin arrepentimiento y sin perdón, nos hundimos más profundo. Cada vez se hace más difícil reconocer el pecado y podemos recurrir con mayor facilidad al pecado como si fuera una manera usual de responder a las situaciones de la vida. Al pecado no se le puede dar pase paloma. No se puede. La liberación de los efectos del pecado sobre nuestro carácter viene con la confesión a Dios del pecado y viene con el arrepentimiento. Hay un efecto sobre el carácter que se va deformando cuando el pecado se mantiene sin arrepentimiento. Nos deforma el carácter. Ese momento de detenerse en reflexión por el pecado que hemos cometido es necesario. Cuando pecamos, estamos realmente escupiendo a Jesús, aunque lo hagamos con ropas bonitas. Cuando pecamos, ridiculizamos la obra de Jesús y el mensaje de su evangelio. Cuando pecamos, abofeteamos al Salvador. Y cuando pecamos sin arrepentirnos, cada vez vamos a ser más eficientes en pecar de nuevo, aumentando pecado sobre pecado sin ningún tipo de vergüenza, porque nos justificamos a nosotros mismos en nuestro proceso de pecar. Sin embargo, no estamos sin esperanza. Jesús preparó el camino de regreso para Pedro, y ese camino de regreso es mediante el arrepentimiento, y Jesús se lo preparó a él, y Jesús nos lo prepara a nosotros también. El versículo 72 dice esto: y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Jesús preparó el camino de arrepentimiento para Pedro. Jesús le avisó sobre las 2 veces que cantaría el gallo, para que con eso él recordara el camino a casa,
para que recordara cuánto Jesús le amaba y lo amaba como quiera. Cuando Jesús le anunció el canto del gallo, él no estaba tratando de demostrar lo mucho que él sabía. Cuando Jesús anunció el canto de aquel gallo, Jesús no estaba tampoco tratando de demostrar sus atributos divinos. Eso ya se había demostrado tantas veces que hasta el sumo sacerdote lo sabía. Con el anuncio del canto de aquel gallo, Jesús le estaba proveyendo a Pedro el camino de regreso a casa, el camino de regreso al arrepentimiento, el camino de regreso a la comunión con Cristo. Comienza con recordar las palabras de Jesús. Eso fue lo que Pedro nos enseña. El camino de regreso a la comunión con Jesucristo comienza con recordar las palabras de Jesús. El regreso inicia cuando recordamos cuando estábamos juntos con el Señor, cuando teníamos comunión con Dios. Recordar a Cristo es lo que nos permite comparar dónde estábamos y dónde estamos ahora, dónde hemos sido llevados por el pecado. Pero podemos regresar a la comunión con Cristo mediante el arrepentimiento. Aquel gallo que Dios proveyó tenía la intención de que Pedro recordara. Vamos a mirar nuevamente a Pedro. Pedro se pensó estar fuerte, pero no lo estaba. Jesús se lo advierte, pero Pedro no se prepara. Jesús entonces ya había preparado un instrumento para despertar la memoria de Pedro y que recuerde cuál es el camino de regreso, el camino del arrepentimiento para Pedro. El arrepentimiento es un cambio de actitud hacia lo que hemos hecho pecando. Dios ya te puso en el camino a ti algo o alguien que te despertará la memoria. Un algo o alguien que el Espíritu Santo usa para llamarte de regreso a casa. Y yo te digo, no pelees en contra de esa memoria. Es posible que ese algo o ese alguien hoy sea yo hablando contigo. O quizá sea el cántico que cantamos hace un momento atrás. O sea la lectura de la Biblia. O quizá es alguien que está cerca de ti, que te recordó conectarte a este culto en esta mañana. Dios te preparó ese cantar de gallo como el que Pedro escuchó para que a ti también te recuerdes el camino de regreso a estar en comunión con Jesucristo, el camino del arrepentimiento. La Biblia dice que Pedro, pensando en las palabras de Jesús, lloraba. Pedro recordó. Aquella señal le llevó a Pedro al recuerdo y ya no podía volver a justificar en su mente lo que hizo, sino que lloraba. Se dio cuenta, ya no había justificación. Pedro experimentó el verdadero arrepentimiento y eso es algo que nos toca por dentro, nos cambia algo por dentro. Un cambio que no solamente lamentamos lo que hemos hecho en el pasado, sino que también reconocemos la necesidad de cambio y de perdón. Por muchos años, los cristianos hemos podido justificar casi cualquier conducta con una mente que busca justificarse a sí misma, especialmente si olvidamos lo que Jesús nos ha dicho en su palabra. Los cristianos realmente, a través de la historia, hemos hecho atrocidades. Las han hecho en el nombre de Jesús, supuestamente, en el nombre de su iglesia, supuestamente. Y han sido cosas que en el momento se justificaban en los propios pensamientos. En la historia nosotros podemos ver actos bochornosos que hicieron los cristianos y la iglesia. Las cruzadas. Lee la historia. Las cruzadas. Unos eventos militares donde se hicieron atrocidades.
contra musulmanes y otros más. La historia, la participación de cristianos en el Holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial. Busca información y léelo. Cristianos, su participación en la esclavitud y hoy día en el racismo que se mantiene en contra de razas. Hoy día, no creamos que ya hemos superado nuestros errores de la historia, como si ahora estuviésemos exentos de pecar, porque no es así. Somos igualmente capaces de buscar justificarnos para tratar de silenciar la conciencia. Cristianos roban, adulteran, no diezman, mienten, sostienen contiendas, desarrollan divisiones en las iglesias, son chismosos, levantan acusaciones falsas, manipulan y extorsionan, y todo lo hacen mientras a la vez se justifican a sí mismos para poder seguir haciéndolo. Y entonces buscan una manera en su mente para explicar su conducta y sostienen a la vez estar limpios de culpa. Guardan la apariencia con sus ropas religiosas. Esto es triste. El nombre de Jesucristo no es glorificado por este tipo de conducta. A veces dicen, tengo metas que me justifican, tengo necesidades que me justifican, estoy solo y tengo que bregar. Y eso me justifica lo que he hecho. El miedo me hizo hacerlo. O es que tengo tantas cosas que hacer, tantas cosas que lograr, tengo tantos problemas que resolver. Y después que yo resuelva todos mis problemas, bregaré con eso. O a veces se habla, mis enemigos me persiguen y tengo que defenderme como una justificación para pecar. O ahora no puedo comprometerme y tengo que seguir aparentando. O ellos me obligaron y nadie me quiere ayudar. Y lo usamos como justificación para pecar. ¿Cuál es tu razonamiento que tú crees que te justifica para seguir pecando? Sabes que no hay excusa. Y tú lo sabes, no hay excusa. ¿Cómo habría sido el proceso por el cual Pedro cruzó en aquella noche? Él negó una vez, mintiendo, y cantó el gallo inmediatamente. Yo imagino que en su mente la justificación habría sido, estoy en peligro de que me atrapen, o algo así. Pero Pedro escuchó el gallo cantar y él aún así siguió sin arrepentirse, pecando más y pecando peor. Ignoró la palabra que Jesús le había dejado. ¿Cuáles son nuestras justificaciones falsas hoy día? Necesito dinero, tengo muchas deudas, tengo que comer, me siento solo, no me gusta lo que la gente está diciendo de mí. Otras así por el estilo. Hemos creado una justificación para cada pecado. Y son justificaciones que a nosotros nos parecen adecuadas y seguramente hasta tenemos un grupo de apoyo que nos aplauden esas justificaciones. No podemos seguir así. No podemos seguir así. Pedro siguió viviendo después de negar a Jesús la primera vez y no atendió su pecado. ¿Qué fue lo próximo que ocurre entonces? No se corrigió el pecado, no hubo arrepentimiento, no le hizo caso al cantar del gallo. Por lo tanto, lo natural ocurrió. Pecó nuevamente y pecó nuevamente. Y según pecaba, las cosas se hicieron peor. Los cristianos hemos sido capaces de justificarnos con mentiras, pero Jesús, nuestro Salvador y nuestro Señor, siempre mantiene una línea de contacto para salvación, una señal que nos da para recordar el camino de regreso. En el caso de Pedro, el gallo cantó de nuevo y entonces recordó y pensó en lo que hizo y meditó. Y nos dice la Biblia que al final lloraba.
por fin se arrepintió Pedro. El pecado sin arrepentimiento trae terribles consecuencias, pero Dios siempre nos muestra el camino del arrepentimiento. Dios te está dando nuevamente hoy un recordatorio de su amor y de la necesidad que tienes de arrepentirte de tus pecados. Esto no es una propuesta que yo te estoy haciendo, sino que es la única ruta de salvación. No hay otra. La paz que necesitas en tu corazón solo se alcanza mediante el arrepentimiento. Ven, Cristo te está mostrando nuevamente el camino. A Pedro le cantó un gallo. Hoy quizás el arrepentimiento es la palabra que te traigo, pero Dios no te deja sin recordatorio. Y hoy te recuerda cuál es el camino de regreso. El camino de regreso a la paz es el camino del arrepentimiento. El arrepentimiento te lleva a que confieses a Dios tus pecados, a que recibas el perdón que Él siempre ha tenido preparado para ti, para que comiences una vida nueva en compañía del Espíritu Santo que Él te ofrece. En estos tiempos de pandemia, quizás se hace diferente la manera de caminar con el Señor, pero tú sabes cómo se hace. Pídele perdón a Dios, acepta el perdón glorioso que nos da en Jesucristo y cambia tu manera de pensar y tu manera de vivir. No sigas repitiendo los pecados, justificándote, ignorando el terrible efecto y las consecuencias que traen. Recibe el perdón, arrepiéntete, recibe del Espíritu Santo la guianza, la dirección, el cambio que necesitas. Si tú necesitas que yo ore por ti, me puedes escribir. Podemos iniciar una conversación así. Yo sé que tú conoces el camino, porque Dios te lo está recordando ahora mismo. No ignores más el llamado de Jesucristo. Arrepiéntete para perdón y cambio. No importa cuántas veces en el pasado hayas ignorado el llamado, tal y como Pedro lo ignoró. Pedro ignoró las palabras de Jesús y luego ignoró el canto del gallo, que era la señal que Jesús le había dado. Y aún así, Jesús insistió en llamarlo. ¿Sabes qué? Jesús está deseando perdonarte a ti si vienes al arrepentimiento. Es lo único que tienes que hacer. Regresar a donde Jesús, arrepentido, y Él te va a perdonar. Voy a orar. Bendito Señor. En esta mañana hay gente que ha escuchado y que recordó el camino de regreso y en su corazón están expresando arrepentimiento, y yo te pido en el glorioso nombre de Jesús que el Espíritu Santo les muestre lo que Jesús ha hecho en sus vidas y les muestre, Señor, les sientan esa paz, esa calma, ese momento de estar refrescado en el Espíritu, porque tú los estás visitando y los estás perdonando. Y yo te pido, Dios, que el Espíritu Santo en sus vidas continúe ese proceso, porque ellos van a seguir recordando tus palabras y se van a mantener en comunión contigo. El enemigo va a tratar de hacer mentiras, va a tratar de distraerlos, va a tratar de presentarles justificaciones para volver a pecar. Es más, va a tratar de traerles gente que los va a tratar de convencer. Pero en el nombre de Jesús, tu palabra va a estar en la memoria y van a recordar esto, y van a recordar cada vez que escuchen el sonido de un gallo, van a recordar lo que pasó con Pedro y van a recordar que tú tienes perdón para ellos. En el nombre de Jesús, Dios, te pido memoria de salvación, memoria de arrepentimiento, memoria del regreso, para que vuelvan a estar en comunión contigo, arrepentidos y perdonados por la sangre de Jesús. Para tu gloria y para salvación de muchos es que pido esto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por hablarnos a través de su palabra. Amén. En este momento, continuamos adorando para presentar nuestros diezmos y ofrendas. Oremos. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Provees, Padre. Nos das la oportunidad, Padre, de poder ayudar a otros. Y en esta hora, Señor, presentamos los diezmos y ofrendas.
Te damos gracias porque tú has provisto a nuestra familia y a otros. Y te pido, Dios, que aquel que le falte, Padre, sé tú moviendo a otros, Señor, para proveerles, Señor. Sé tú proveyendo a las otras familias. Te damos gracias, Padre, porque podemos continuar adorándote a través de los diezmos y ofrendas. En esta hora las presentamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Honra al Señor con tus bienes, por darte su bendición. De tus primeras cosechas, da lo mejor al Señor. Con alegría ofrendemos, con gozo en el corazón. Mucha alegría presentamos los cumpleaños y aniversarios. Luego nuestro pastor nos despide en oración. Dios les bendiga. Celebramos hoy tu cumpleaños, demos gracias al Señor. Dios te guarde siempre y te proteja y reciba su bendición. Celebramos hoy tu aniversario, demos gracias al Señor. Dios te guarde siempre y te proteja y reciba su bendición. Y completamos nuestro tiempo, este tiempo hermoso que tuvimos de adoración, de predicación, de ofrecer nuestros diezmos. Completamos este tiempo manteniéndonos en comunión con nuestro Señor mediante la oración. Vamos a hablar con el Señor. Bendito Señor, te pido que todo esto que ha pasado hoy quede grabado en la mente y el corazón de tantos como han escuchado tu palabra, y que el Espíritu Santo use esa memoria para dirigirnos, para cambiar nuestro carácter, para formarnos a la imagen del Hijo, que podamos, Señor, ir cambiando de gloria en gloria, de perdón en perdón, para tu gloria, Señor, para que podamos ser los instrumentos tuyos que tú deseas usar para la salvación de otro. Yo te pido, Dios, que en esta mañana la salvación que ha ocurrido sea una memorable, que nunca olvidemos, Señor, lo que tú has hecho por nosotros. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. A él sea gloria, majestad, imperio y potencia, hoy y por todos los siglos. Aleluya. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde.